Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. De la mano de Mariela Boschi. Y vamos a tratar de entender, de escuchar, de preguntar y de ver qué es lo que ha pasado con estas elecciones que fueron las más reñidas en lo que va del siglo, que ya se sabía que nadie se podía jugar demasiado porque estaba muy difícil predecir. El tema de las encuestas, mucha confianza no generaban. Lo cierto es que Donald Trump va por su segundo periodo, obtuvo los electores necesarios y nosotros queremos entender un poco de qué se compone ese voto, qué implicancias tiene para la región, por qué hay algunos mandatarios que todavía no lo saludaron, por qué no lo saludó la propia Kamala Harris, al menos hasta esta hora. La actual vicepresidenta y candidata no había dado ninguna declaración. Estamos con Cristian Lamensa, es analista geopolítico. Cristian, bienvenido. Mariela te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, Mariela, estar hablando con vos y con tu audiencia. Bueno, la verdad la sorpresa en realidad no es una sorpresa porque veníamos ya con un panorama bastante reñido, nadie podía acertar en un pronóstico, estaba muy difícil, pero se veía venir que iba a ser una de las elecciones más complicadas. El tema del resultado y una Kamala Harris que no sale a decir nada, ni a su audiencia, ni a sus votantes, ni al propio Trump. ¿Qué te deja vos como correlato de esto? Es interesante el enfoque que haces y parte de la pregunta la respondiste vos misma. Cuando hacías el comentario previo respecto a que por qué hay mandatarios que aún no lo han saludado al presidente electo de los Estados Unidos, es por eso mismo, justamente. En rigor de verdad, no corresponde que se felicite a un candidato por su triunfo, en tanto y en cuanto no haya sido corroborado por las autoridades competentes del país, o bien que haya sido reconocida esta derrota por parte de justamente el que ha resultado perdedor. Por eso, por ejemplo, más allá de el haber señalado que era un país desgraciadamente no amistoso con Rusia, motivo por el cual el presidente Putin no iba, por lo menos por el momento, a saludar la victoria de Donald Trump, pero tiene que ver más que nada con eso. En realidad, en lo que corresponde a la diplomacia, no corresponde, no está bien, cosa que no estuvo bien cuando felicitaron a Joe Biden por su triunfo, cuando, por supuesto, estaba lejos de ser proclamada ganadora la fórmula por las autoridades en 2020, y aparte solo había sido, digamos, proclamado por la cadena CNN. Entonces yo creo que los mandatarios, más allá de que con esto por supuesto no estoy descalificando a los que lo han felicitado porque es un triunfo demasiado contundente, lo de 2020 era otra cuestión. Entonces tiene que ver un poco con eso, y yo creo que lo de Kamala Harris, que debería, yo creo que dado justamente la contundencia del triunfo, debería ya reconocer su derrota, tal vez está yo no quiero ser mal pensado, pero tal vez está aguardando alguna circunstancia que pueda darse, teniendo en cuenta, sería muy escandaloso, pero hace 4 años justamente los famosos votos por correo fueron todo un tema, y esta legislación, este sistema electoral tan raro que tiene Estados Unidos, tan imperfecto, hace que los que votaron hasta el día de ayer por correo, y esos votos van a llegar dentro de 4 días o 3 días, son válidos. Entonces, lo de Kamala Harris sería muy arriesgado, yo creo, pero bueno, en un país que está tan dividido, tan polarizado y tan armado hasta los dientes y con índices de violencia tan grandes, yo creo que la mesura sería lo mejor. Pero bueno, el discurso de triunfo de Donald Trump yo creo que fue muy bueno, fue muy interesante, y también marca que cualquier cosa que se pudiese hacer en el sentido de ir en contra de la voluntad popular sería bastante complicado. Sí, o sea, yo creo que lo de 2021 queda en el olvido con lo que podría llegar a ser un no reconocimiento o un darse vuelta. Yo no creo que los votos por correo puedan dar vuelta una elección, pero están hablando de que faltan 15 millones de votos con respecto a la elección del 2021.
Exactamente, vos imaginate que como vos muy bien dijiste, si se me permite la ironía, lo de el Capitolio sería un baby shower Sí, comparado con lo que podría pasar. sí, sí. Así que, no, yo creo que ahí primó, a ver, Mariela, yo te voy a decir algo con toda sinceridad. Yo hace muchos meses, pero muchísimos meses que vengo pronosticando la contundente victoria de Donald Trump. ¿En qué te Solo, y esto basaste? está ¿Qué viste? registrado. Ahí está, me gusta eso, porque vos viste algo que muchos No, es que analistas esto, no han visto. mira, Mariela, en mi canal de YouTube que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa, invito a toda tu audiencia a ver el material. Todas las entrevistas que tan generosamente me convocan, como es tu caso hoy, Mariela, también hay conferencias que doy una el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires, que después te voy a invitar. Dale. Pero todo esto está registrado, o sea, lo que yo estoy diciendo ahora lo dije hace meses y está registrado, hace muchos meses. Yo no tenía duda del triunfo de Donald Trump, dada básicamente la desastrosa, el desastroso desempeño de Joe Biden. Claro. Los Bidenomics famosos fueron un fracaso absoluto. El deterioro de la calidad de vida se incrementó muchísimo con la presidencia, con la administración Biden-Harris. Eh, y también a mí me quedaron muchísimas dudas respecto a la legitimidad del resultado de 2020. Con lo cual, por supuesto que de hecho Trump no reconoció esa derrota al día de hoy. Ujú. Entonces, basándome en eso, yo no dudaba que en una posterior oportunidad, teniendo en cuenta todo el desastroso desempeño de Biden y que los dos primeros años de Trump fueron muy buenos para la economía y para la clase trabajadora norteamericana, después vino la pandemia, todos sabemos lo que sucedió. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo no tenía dudas, yo lo único, y antes de que sucediese nada de lo que voy a enumerar, yo decía que, y en cierta medida me sorprendió que hayan permitido que gane Trump. ¿Por qué? Porque Trump, si sigue la hoja de ruta que ha anunciado, va a tocar intereses muy delicados y muy poderosos. Entonces, yo lo que decía es que no tenía dudas que Trump iba a ganar, pero tampoco tenía dudas que iban a intentar proscribirlo judicialmente, cosa que pasó. Claro. Después, Sí, sí, podría llegar a estar también, condenado, ¿no? Porque ahora no sé cómo es el tema de los fueros y todo, pero está con un proceso judicial. no, es que de hecho él podría ejercer la presidencia aunque sea condenado. Ah, Por cómo es la legislación estadounidense. sí, Lo que sí intentaron fue proscribirlo para la elección. ¿De qué claro. forma? Apelaron a la 14ª enmienda constitucional que se hizo para proscribir a todos aquellos que participaron activamente y que fueron altos cargos durante la Guerra Civil Norteamericana, bajo el cargo de que habían estado en un hecho de sedición. Quisieron endilgarle a eso a Trump por lo de enero en el Capitolio. Ujú. No lo lograron la Corte Suprema después de que pudo detener sus carcajadas, dijo, no señores, esto no corresponde, no va a suceder. Ese fue, yo creo que el intento más grave de proscripción, porque con lo otro no lo hubiesen logrado, más allá de mellar su imagen con lo Mm. de la prostituta y demás cosas. Actriz porno, perdón, me corrijo, actriz porno. Mm. Y el otro escenario que yo planteaba era el intento de magnicidio. Muchos me decían, Cristian, me parece que estás como hilando demasiado fino. Bueno, no pasó una sí llegó el disparo, pero después hubieron dos intentos más que pudieron detener la acción antes que se produjera. Y el otro escenario que yo planteaba era el lisa y llanamente el fraude, pero marcaba que esto era muy riesgoso porque justamente podía generar un escenario de guerra civil que el magnicidio también lo hubiese generado, Sí. ojo. Eh, yo repito, creo que entre los poderes que manejan todo esto en la sombra, eh, debe haber primado la razón y se deben haber dado cuenta que iba a ser más grande el costo que el beneficio y por ahora deben haber desistido. Igualmente faltan 70 y pico de días para la asunción, va a ser un tiempo largo, todavía tiene capacidad de daño el Partido de Demócrata mientras ocupe el Salón Oval, hay situaciones bélicas muy delicadas que están transcurriendo, así que bueno, todavía hay que esperar, lo bueno es que yo creo que el vicepresidente J.D. Vance va a ser un digno sucesor de las políticas de Trump en el caso
que sea necesario, ya sea dentro de 4 años como candidato a presidente, pero me parece que viene un cambio de fondo en Estados Unidos que va a ser bien interesante. Y yo hoy en una entrevista que tuve más temprano decía que paradójicamente la figura de Trump a mí me trae, salvando las distancias, remembranzas de que fue para mí el más grande presidente de la historia de los Estados Unidos, que fue justamente Franklin Roosevelt, curiosamente demócrata, pero de ese partido demócrata que sí tenía raigambre popular y sí defendía los derechos de los trabajadores, como paradójicamente hoy parece ser encarnado por Donald Trump. Claro, porque Trump anuncia, ¿no? Tiene, más allá, quitémosle la verborragia, lo que dice de los inmigrantes, ¿no? Que eso es otro tema, porque incluso los inmigrantes lo han votado, los que tienen residencia y pueden votar lo han votado. Si a ellos no les molesta. Yo voy a lo típico. Él es como América para los americanos, ¿no? Su lema, hagamos América grande otra vez, tiene que ver con cerrarse completamente, una economía completamente cerrada, 60% de arancelamiento a los productos extranjeros chinos, por ejemplo, y sin embargo va a seguir manteniendo relaciones internacionales con China, con Rusia. ¿Cómo se sostiene eso? En el discurso, muy lindo, porque vos vas a un mitin político y la gente te aplaude. Pero ¿cómo lo mantenés en el foro internacional una sanción de esta manera económica a un país con el cual tenés que comerciar después? Mira, yo creo que el enfoque creo que va a cambiar totalmente el enfoque. A ver, en el origen, si vamos al origen exacto de América para los americanos, de la doctrina Monroe, era esa idea de América, todo el continente para los americanos. Como eso se entiende la palabra americano, que son ellos, son los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Entonces yo creo que esa visión bastante colonialista no sé si aplica también para Trump. Ahora te voy a explicar por qué. Sí. Y yendo a MAGA, al Make America Great Again, creo que yo tengo la teoría porque él nunca aclaró porque hay varias Américas, han habido varias Américas en la historia, y yo creo que la América que él añora, yo siempre digo, es la del baby boom, la de la los América 50. prácticamente del movimiento de los 50, esa América que es el sueño americano de verdad. Claro. Hoy en otra entrevista me decían, el sueño americano con colegas, una columna que tengo en Nueva Radio en México, y me decía, hoy el sueño americano se ha transformado en la pesadilla americana. Y esto es cierto, se ha transformado para la clase trabajadora y para los ciudadanos, sean el anglosajón blanco y protestante, o sean descendientes de hispanos, de afroamericanos, de asiáticos. Hoy el deterioro de la vida en los Estados Unidos es muy fuerte, y creo que eso ha convocado justamente que la clase trabajadora en su mayoría se ha dado cuenta que con el discurso woke en realidad no se pone un plato de comida en la mesa, sino que es más bien un engaño para dividir a la sociedad, segmentarla, y que no nos podamos unir en la lucha de causas que generen mayores beneficios para nuestras vidas. Y respecto a la inserción en cuanto al campo geopolítico, a ver, hay que entender un poco cómo es la mente de Trump, creo yo. ¿Qué es Trump? Es un empresario, en alguna medida, si bien no es exactamente así, pero en alguna medida es un self-made man, el hombre hecho a sí mismo, ese hombre, ese emprendedor que lo logró con su propio esfuerzo, es un estratega, y yo creo que en ese sentido, en este momento, él va a buscar lo mejor como empresario, como si Estados Unidos fuese su empresa. Sí. Y el tipo va a buscar lo mejor para su empresa, para sus empleados, que serían, diciéndolo así, de forma así metafórica, los ciudadanos norteamericanos. Yo no tengo duda que con los chinos se van a mostrar los dientes y se van a pelear, y posiblemente en una guerra comercial de aranceles, pero no en conatos de guerras bélicas, como sí pasó con Trump, con la señora Nancy Pelosi yendo en un vuelo a Taiwán y generando una reacción de China que pudo haber desembocado en una acción bélica, no fomentando una guerra como es la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. No va a hacer nada de eso Donald Trump. Él lo ha dicho en el discurso de victoria, lo ha dicho: yo no voy a iniciar ninguna guerra, pero sí voy a ganar guerra. Y se refería, y lo dijo claramente, al grupo ISIS, ese grupo terrorista sangriento,
que curiosamente muchos tenemos cierta información que lo liga con la CIA en los comienzos de ese grupo, como a otros como Hamas, pero bueno, y la hermandad musulmana, que sería irnos un poco de tema, pero me refiero a que yo creo que no va a ser una lógica de aislamiento la de Estados Unidos, sí la de buscar la mejor conveniencia para su país, generar que las empresas vuelvan a producir en los Estados Unidos, que se recree ese sueño americano con el trabajador norteamericano saliendo de la fábrica y yendo en su auto a su casa en los suburbios. Y yo creo que si tenemos en cuenta que no va a ser por lo que mostró en su primer presidencia y lo que dice ahora, por no ser un guerrerista, por estar en contra del complejo militar industrial, que es una forma de enormes ingresos y riqueza para los Estados Unidos, yo creo que de alguna manera lo que sí puede ocurrir, que yo es un poco un deseo que tengo, pero basado en ciertas características de él, que entienda que el mundo multipolar que nació tal vez de alguna manera como algo concreto en la cumbre de los BRICS hace poco en Rusia, ese mundo multipolar en realidad es una oportunidad para los Estados Unidos que ante una lógica unipolar que se está desmoronando, porque eso nadie lo puede negar, la realidad de hoy del occidente colectivo es catastrófica, y tal vez sí es una buena oportunidad para los Estados Unidos que con Donald Trump al mando encuentre la mejor forma de ingresar a los Estados Unidos en el mundo multipolar de la mejor manera, manteniéndolo como una gran potencia y que genere ser la centralidad de su polo. Claro. ¿No? Que en este caso, por supuesto, yo creo que sería Latinoamérica, porque también Trump plantea en gran medida un alejamiento de Europa. Bueno, mientras eso no signifique que nos spoileen los recursos naturales, bueno, yo me quedaría tranquila si fuera de igual a igual. Sin embargo, pienso que no podemos pararnos de igual a igual ante un gigante como Estados Unidos. Y por último, Cristian, ¿por qué pensás que la pifian tanto las encuestas? Porque no es esta única elección, ¿eh? Es como la gente que tiene vergüenza de decir a quién va a votar. ¿Por qué se hizo tan difícil y no hubo, como en la realidad, una distancia tan grande entre uno y otro? Mira, Mariela, primero, muy breve, 20 segundos. Yo creo que Trump va a tener que entender, como lo está demostrando China y Rusia cuando plantean las relaciones mutuamente beneficiosas entre los estados, que sea una lógica de ganar-ganar y no una de suma cero, en la cual lo que yo gano vos necesariamente lo tenés que perder. Claro. Eso lo va a tener que entender. Y lo tengo a colación porque uno de los temas fundamentales para él es la inmigración ilegal. Vos no podés tener lo mejor de los dos mundos. Vos o explotás países, como vos dijiste, los expoliás, generás guerras y generás grandes masas de personas desesperadas que tienen que emigrar y que muchas veces van a ir a tu país y van a ir con mucho odio por lo que hiciste, claro. O tenés que generar el desarrollo en esos países para que justamente después se generen esas relaciones. China, ¿por qué busca desarrollar África? Porque va a estar desarrollando un inmenso mercado que va a consumir cosas de China y China va a consumir cosas de África. Claro. Es un ganar-ganar. Claro. Ahora, respecto a lo de las encuestas, que era súper interesante lo que vos planteabas, las empresas que hacen encuestas sin duda lo hacen con dos posibilidades, dependiendo del cliente y lo que le pida. Una puede ser hacer un muestreo de las tendencias que justamente muestran la gente que es encuestada para tener una orientación respecto a las tendencias, y la otra, que creo que es la que es más frecuente, es cuando se hacen para tratar de direccionar a la gente. Claro, instalar al candidato. Exactamente, entonces lo que hacen es decirte, Kamala repuntó, Kamala es un fenómeno, hizo un debate pésimo Biden, tuvieron que sacarlo porque ya era totalmente notorio. Kamala era un personaje totalmente ignoto, pero fue designada candidata y automáticamente al otro día era super Kamala y subía en las encuestas, cuando Trump estaba liderando de una forma impresionante. Entonces, por supuesto que cada vez queda más al desnudo que el trabajo de las encuestadoras es realmente lamentable, porque ya no es que ya no es que se equivocan, sino que yo creo que le mienten descaradamente a su propio público, a los que confían
en las encuestas que cada vez son menos. Entonces yo diría que la responsabilidad viene más por ese lado que por el hecho de que se equivoquen o que la gente tenga vergüenza de decir a quién va a votar. Yo creo que más que nada es eso. Cristian, muy claro, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Igual hay que esperar, vos me decís que hay que esperar un par de días que lleguen los votos por correo. Vamos a ver si sube un par, pero bueno, pueden subir los dos en cantidad, ¿no? ¿O no? ¿O ya está cerrado eso? Mira, yo te digo la verdad, a ver, cada vez lo hacen más a la luz del día y con más desparpajo. Hay que ir a la experiencia de la elección de hace muy poco en Moldavia. En Moldavia se hicieron elecciones para proclamar a la presidencia y para la entrada en la Unión Europea. En la primera vuelta, la que definió la entrada a la Unión Europea, la petición, ¿no?, de entrada a la Unión Europea, porque a su vez esto tiene que hacer una modificación constitucional, es todo un tema. Le iban perdiendo los que querían el sí por la entrada y lo iban perdiendo la que finalmente era la presidenta y fue reelecta. Sí. Nos fuimos a dormir con ese resultado y nos levantamos al otro día con que llegaron los votos de los moldavos en Europa y dieron vuelta a la elección. O casualidad, voto por correo, emitido en las embajadas, pero que llegó así en la medianoche. Y en la segunda vuelta, porque tuvieron que ir a una segunda vuelta electoral con el candidato de la oposición, y Maya Sandu, con el 80% de los votos escrutados, el candidato opositor le llevaba entre 3 y 4 puntos de ventaja. Una ventaja que vos te das cuenta que con 80% escrutado es muy difícil, y diríamos que es una tendencia irreversible. Bueno, nos fuimos a dormir con eso y nos levantamos que le sacó 10 puntos de ventaja a Maya Sandu cuando llegaron los benditos votos europeos. Ahora, vos fíjate una cosa, si eso no es un fraude, se le parece mucho. Y a los moldavos en Rusia, que son 500.000 de moldavos que viven y trabajan en Rusia, ¿sabés cuántas papeletas mandaron a los consulados para que voten? 10.000 papeletas. Claro, o sea, se prohibió a los votantes moldavos residentes en Rusia. Entonces, por supuesto que cada vez se hace más a la luz del día este tipo de tropelías. Entonces yo espero que por el bien de la democracia estadounidense y por que no haya una derivación violenta de esto, que hay que recordar que la primera guerra civil la generan los demócratas contra el presidente republicano que era Abraham Lincoln. Así que igual esperemos, como digo yo siempre, esperemos lo mejor preparándonos para lo peor. Cristian, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo fuerte y gracias a vos por el llamado. Era Cristian Lamesa, analista geopolítico, tratando, ¿no? Pensando juntos, tratando de entender esto que para nosotros parece como tan difícil, ¿no? Ayer había muchos en Twitter diciendo, veo las elecciones en Estados Unidos y valoro el sistema de votación de la Argentina. La verdad que sí. Tenemos un sistema muchísimo más simple, directo y mucho más difícil de trampear. Más difícil de trampear. Más difícil de trampear.